El canibalismo es la práctica de consumir la carne de individuos de la misma especie. A lo largo de la historia, el canibalismo ha generado controversias culturales y éticas. En algunos casos, como rituales tribales o prácticas históricas, se ha considerado aceptable. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades modernas, el canibalismo se ve con repulsión y está prohibido, generando debates éticos en torno a límites morales y culturales. En este iceberg, exploraremos este escabroso y polémico tema. Te saluda el Pontífice y damos inicio. En 1972, un grupo de jóvenes jugadores de rugby se enfrentó a una terrible pesadilla en la cordillera de los Andes. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en el que viajaban, se estrelló en una región remota. Después de días en condiciones extremas, sin alimentos y luchando contra el frío, los sobrevivientes tomaron una decisión angustiante: recurrir al canibalismo para sobrevivir. Atrapados en la desesperación y con la esperanza de ser rescatados desvaneciéndose, se vieron obligados a enfrentar la cruel realidad de sus circunstancias. Ante la falta de recursos, decidieron consumir la carne de los fallecidos. Este acto extremo, necesario para su supervivencia, fue narrado más tarde en el libro Viven, escrito por Piers Paul Reed, y que ha sido adaptado ya un par de veces en películas. La historia destaca la capacidad humana de resistir en situaciones extremas y la desgarradora lección que estos jóvenes se enfrentaron. Su valentía y la posterior lucha por la vida en medio de condiciones adversas ilustran la fuerza del instinto de supervivencia y la complejidad moral cuando la vida está en juego. Este episodio es un recordatorio impactante de la capacidad humana para superar desafíos inimaginables en búsqueda de la supervivencia. Los Fore son una tribu indígena que reside en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, una región rica en diversidad cultural. Su forma de vida se ha mantenido durante siglos y la tribu se caracteriza por sus prácticas agrícolas, viviendas tradicionales y rituales únicos. Los Fore son conocidos en particular por sus antiguas prácticas de canibalismo ritual. Antes de la década de 1950, el endocanibalismo era una parte integral de sus rituales mortuorios. Creían que, al consumir partes del cuerpo de los fallecidos, especialmente el cerebro, se honraba a los difuntos y se transmitía su fuerza espiritual. Sin embargo, estas prácticas tuvieron consecuencias inesperadas. La propagación de la enfermedad Kuru, una afección neurodegenerativa, se vinculó al consumo de tejido cerebral humano contaminado. Este impactante fenómeno llevó al abandono del canibalismo en la década de 1950. Los Fore, a través de sus costumbres y su historia, ofrecen una ventana fascinante a las complejidades de la cultura y la adaptación a lo largo del tiempo, destacando cómo las prácticas culturales pueden cambiar a medida que se enfrentan a nuevas realidades y desafíos. Es importante señalar que, en general, el canibalismo no es una práctica común o aceptada en las principales religiones del mundo y, en muchos casos, es condenado. Sin embargo, algunas sectas o prácticas marginales han sido vinculadas con rituales que incluyen elementos de canibalismo. En ciertos relatos de leyendas urbanas o teorías de conspiración, se ha afirmado que ciertas sectas satánicas participan en rituales oscuros que incluyen canibalismo humano. Sin embargo, estas afirmaciones a menudo carecen de evidencia sólida y son consideradas como mitos o desinformación. En algunas tradiciones de brujería o cultos marginales, se han reportado prácticas extremas que involucran el consumo de sangre o tejidos humanos. Estas prácticas, sin embargo, son generalmente vistas como desviaciones extremas y no representan las creencias y rituales de las brujas o practicantes de brujería en su conjunto. En resumen, aunque existen relatos sobre rituales que incluyen canibalismo en contextos marginales, es crucial abordar estos temas con escepticismo y distinguir entre mitos y prácticas religiosas legítimas. La gran mayoría de las religiones y prácticas espirituales no promueven ni permiten el canibalismo. El canibalismo animal
es el acto de un individuo de una especie que consume a otro individuo de la misma especie. Este comportamiento puede ocurrir por diversas razones, como la competencia por recursos, la eliminación de individuos débiles o enfermos, la regulación de la población y, en algunos casos, como estrategia alimentaria. Ejemplos de canibalismo animal son abundantes en el reino animal. Por ejemplo, entre los insectos, las mantis religiosas son conocidas por practicar el canibalismo sexual, donde la hembra devora al macho después del apareamiento. En algunos casos, las crías de animales pueden ser objeto de canibalismo por parte de los adultos, como en el caso de ciertos peces y anfibios. Los tiburones, antes del nacimiento, a veces practican el canibalismo intrauterino, donde los embriones más fuertes devoran a sus hermanos más débiles dentro del útero materno. El canibalismo animal, aunque puede parecer brutal, a menudo sirve a propósitos biológicos específicos en la naturaleza y está relacionado con la supervivencia y el equilibrio ecológico. Armin Meiwes, conocido como el caníbal de Rotemburgo, protagonizó uno de los casos más notorios de canibalismo consentido en la era moderna. En 2001, Meiwes publicó anuncios en internet buscando a alguien dispuesto a ser sacrificado y consumido. Sorprendentemente, encontró a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de software alemán que compartía sus oscuros deseos. Ambos participaron en un acto consensuado, durante el cual Meiwes amputó el miembro viril de Brandes, y ambos intentaron comerlo. Más tarde, Meiwes acabó con la vida de Brandes y lo desmembró, almacenando partes en el congelador para consumir gradualmente. Las acciones de Meiwes fueron documentadas en video. El caso salió a la luz en 2002 cuando Meiwes fue arrestado. Durante el juicio, en 2004, se reveló que ambos hombres compartían fantasías de canibalismo. Meiwes fue condenado por asesinato por placer sexual y violación de la ley de manejo de cadáveres, marcando un precedente legal inusual. Este caso destaca la complejidad legal y ética en torno a la línea borrosa entre consentimiento y delito, así como la fascinación humana por los límites extremos y comportamientos tabú. El tabú del canibalismo y el consumo de productos humanos es profundamente arraigado en la mayoría de las sociedades y se extiende a través de diversas culturas y épocas. Este repudio hacia el canibalismo tiene raíces tanto culturales como biológicas. Desde una perspectiva cultural, la aversión al canibalismo se ha construido en torno a conceptos de moralidad, respeto a los muertos y el rechazo de la violencia extrema. Las prácticas sociales y religiosas a menudo refuerzan estos tabús, destacando la sacralidad de la vida humana y la inviolabilidad del cuerpo. Desde un punto de vista biológico, el canibalismo humano puede aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades y parásitos. Estos riesgos biológicos se han convertido en factores adicionales que refuerzan la aversión cultural al canibalismo. Este tabú se manifiesta en la legislación, la ética y la literatura, proporcionando un marco normativo que refleja la profunda repulsión social hacia el consumo de productos humanos. En última instancia, el tabú del canibalismo sirve como un marcador distintivo de la moralidad y la ética en las sociedades humanas, proporcionando límites claros en torno a comportamientos considerados inaceptables y abominables. No hay una respuesta precisa sobre el sabor de la carne humana, ya que el canibalismo está prohibido y considerado moral y legalmente inaceptable en la mayoría de las sociedades. Sin embargo, hay registros históricos de situaciones extremas como accidentes aéreos o situaciones de hambruna, donde algunas personas se han visto obligadas a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Los pocos relatos disponibles indican que las personas que han consumido carne humana describen su sabor de maneras diversas. Algunos informes sugieren que es similar al cerdo o la carne de res, mientras que otros afirman que no tiene un sabor particularmente distintivo. Estas descripciones deben tomarse con precaución, ya que la práctica del canibalismo se asocia con circunstancias extremas y traumáticas, y los informes pueden verse afectados por el estrés emocional y la desesperación.
viéndose afectados los sentidos, en este caso particular, el sentido del gusto. La curiosidad por saber a qué sabe la carne humana viene dado por el tabú propio de su consumo. El debate ético en torno al consumo de carne humana es extremadamente complejo y ampliamente condenado por las normas éticas y legales de la mayoría de las sociedades. La prohibición total se basa en principios fundamentales de respeto a la vida humana, dignidad, derechos individuales y el valor intrínseco de la persona. Desde esta perspectiva, el canibalismo es considerado inmoral, repulsivo y violatorio de los cimientos éticos compartidos. En contraste, algunas corrientes filosóficas extremas o situaciones hipotéticas pueden plantear argumentos que, en términos muy abstractos, buscan justificar el canibalismo en circunstancias extremas de supervivencia o como una elección personal. Estos argumentos, sin embargo, son vastamente minoritarios y carecen de apoyo ético generalizado. El debate resalta la naturaleza subjetiva de la ética y cómo diferentes culturas y perspectivas filosóficas influyen en la percepción moral. A pesar de esto, el consenso abrumador recae en la prohibición del canibalismo, destacando la importancia de mantener estándares éticos compartidos para preservar la integridad y la dignidad humanas. La práctica del canibalismo ha sido asociada con la transmisión de enfermedades neurodegenerativas, siendo uno de los ejemplos más notorios la enfermedad Kuru. Esta enfermedad fue identificada en la tribu Fore en Papúa Nueva Guinea, que practicaba el canibalismo ritual endocanibalístico antes de la década de 1950. El Kuru se propagó debido a la ingestión de tejido cerebral humano infectado, sobre todo el cerebro. La enfermedad es causada por priones, proteínas mal plegadas que pueden desencadenar la malformación de otras proteínas en el cerebro, llevando a síntomas como temblores, pérdida de coordinación y demencia. Aunque el canibalismo endocanibalístico fue abandonado en la tribu Fore, el Kuru sigue siendo un ejemplo ilustrativo de cómo el canibalismo puede tener consecuencias devastadoras para la salud humana. Este vínculo entre el canibalismo y enfermedades neurodegenerativas destaca los riesgos biológicos asociados con el consumo de tejido humano, resaltando la importancia de evitar prácticas que puedan tener consecuencias graves para la salud y subrayando la necesidad de comprender las implicaciones médicas de ciertos comportamientos culturales. El canibalismo, cuando se utiliza como metáfora, a menudo simboliza la depredación, la explotación o la destrucción interna dentro de una sociedad, grupo o individuo. Esta metáfora refleja una idea de autodestrucción, ya sea a nivel social, cultural o personal. En el contexto social, el canibalismo metafórico puede representar la explotación despiadada de un grupo por otro, donde un segmento de la sociedad se consume a sí mismo debido a prácticas injustas o desequilibrios extremos. En el ámbito cultural, puede simbolizar la pérdida de valores fundamentales o la autodestrucción derivada de prácticas destructivas. A nivel personal, el canibalismo metafórico puede ilustrar la autodestrucción emocional o psicológica, donde alguien se consume a sí mismo debido a patrones de comportamiento perjudiciales o autocríticos. En general, el canibalismo como metáfora destaca el impacto negativo de la autodestrucción, la explotación y la decadencia interna. Su uso en la literatura, el arte y el discurso social sugiere una advertencia sobre los peligros de prácticas que devoran la integridad y la esencia de individuos, comunidades o sociedades. José Luis Calva Cepeda fue un escritor y poeta mexicano nacido en 1969. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos oscuros y controversias. Calva se hizo conocido por sus escritos y participación en la escena literaria de México, pero también por su personalidad extravagante y a menudo perturbadora. En 2007, Calva ganó notoriedad cuando fue arrestado bajo la sospecha de asesinar, descuartizar y cocinar parte del cuerpo de su novia. Este horrendo crimen conmocionó a la sociedad mexicana y atrajo la atención de los medios.
Calva fue encontrado muerto en su celda antes de ser llevado a juicio, en un aparente caso de suicidio. El caso de José Luis Calva Cepeda ha sido objeto de interés mediático y discusión, y algunos lo han denominado el poeta caníbal, debido a las circunstancias macabras y sensacionales relacionadas con su arresto. Es un ejemplo extremo de la intersección entre la vida personal, la creatividad artística y los oscuros aspectos de la psique humana. El mito del caníbal amazónico ha sido una narrativa persistente y errónea en la cultura occidental. Históricamente, los pueblos indígenas del Amazonas han sido estigmatizados por malentendidos culturales y prejuicios. En realidad, el canibalismo ritual era practicado por algunas tribus, aunque no de manera generalizada. Algunos grupos indígenas amazónicos participaban en rituales de endocanibalismo, donde los restos mortuorios de miembros de la misma comunidad eran consumidos con el fin de honrar a los difuntos y asimilar su fuerza espiritual. Estas prácticas eran interpretadas dentro de sus propios contextos culturales y no se asemejaban a las representaciones sensacionalistas occidentales. Los relatos históricos a menudo exageraban o malinterpretaban estas prácticas, perpetuando la imagen estereotipada del caníbal amazónico. Es fundamental abordar estas narrativas con un entendimiento cultural más profundo y respetuoso, evitando la demonización injustificada de las comunidades indígenas. La riqueza cultural del Amazonas va más allá de estereotipos sensacionalistas, y es esencial reconocer y respetar las diversas formas de vida y prácticas culturales de esta región. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, fue uno de los asesinos en serie más notorios en la historia criminal de Estados Unidos. Entre 1978 y 1991, Dahmer cometió atrocidades que incluían el asesinato de 17 hombres jóvenes. Su modus operandi involucraba la seducción de víctimas vulnerables, seguido de actos violentos y necrofilia. El aspecto más impactante de los crímenes de Dahmer fue su participación en el canibalismo. Después de asesinar a sus víctimas, desmembraba sus cuerpos y conservaba partes, como cráneos o genitales, como trofeos. También admitió haber consumido partes de algunos de sus cuerpos. Este canibalismo formaba parte de sus retorcidas fantasías y la búsqueda de control total sobre sus víctimas. Dahmer fue arrestado en 1991 y durante el juicio, sus crímenes brutales salieron a la luz. Fue condenado a 16 cadenas perpetuas, pero en 1994 fue asesinado en prisión por otro recluso. El caso de Jeffrey Dahmer destaca la monstruosidad de la psique humana y la naturaleza incomprensible de la depravación criminal. El dogma del cuerpo y la sangre de Cristo es un principio central en la doctrina católica, particularmente en la Eucaristía. Según la enseñanza católica, durante la celebración de la misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de un proceso llamado transustanciación. Esta creencia refleja la instrucción de Jesús a sus discípulos en la última cena, donde instauró el sacramento eucarístico. Desde la perspectiva católica, la participación en la Eucaristía no implica canibalismo. Aunque los elementos adquieren, según la doctrina, la realidad sustancial de Cristo, mantienen las propiedades externas del pan y el vino. Los católicos creen que consumir el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía es un acto de comunión espiritual y no implica una acción carnal o caníbal. Es importante señalar que esta interpretación es específica de la teología católica y no necesariamente compartida por otras tradiciones cristianas. Aunque las similitudes superficiales pueden suscitar preguntas, el contexto religioso y espiritual distingue la práctica de la Eucaristía de cualquier connotación caníbal. El canibalismo autoinfligido, también conocido como autocanibalismo, se refiere a la práctica de una persona de infligirse daño y consumir partes de su propio cuerpo,
Este comportamiento es atípico y raro y puede presentarse en diversas formas. En algunos casos, el canibalismo autoinfligido puede manifestarse como trastornos de autolesión, donde la persona se causa daño físico sin llegar necesariamente a consumir la carne. Esto puede estar asociado con problemas de salud mental, como la tricotilomanía, que es arrancarse el propio cabello, o el trastorno de excoriación, que es rascarse repetidamente la piel. En situaciones extremas, algunas personas pueden llevar el autocanibalismo más allá, llegando a consumir partes de su propio cuerpo. Estos casos son muy inusuales y generalmente están relacionados con trastornos mentales graves, como la psicosis o la esquizofrenia. Las razones detrás del canibalismo autoinfligido pueden ser complejas y variadas, y a menudo están vinculadas a problemas psicológicos profundos, traumas o trastornos de la conducta alimentaria. Es fundamental abordar estos casos con compasión y proporcionar la ayuda profesional necesaria para abordar las causas subyacentes y promover la salud mental. Como habrás visto, el canibalismo es tema tabú y del que muchas veces se prefiere mejor no abordar. Sin embargo, siempre resulta interesante su razón de ser y justificaciones. Ojalá que este video te haya parecido interesante. De ser así, te voy a agradecer mucho tu suscripción al canal, que me será muy útil para seguir creciendo. Te ha hablado el Pontífice. Muchas gracias y hasta luego.